Buenos días a todos. Bueno, a todos y a todos los presentes. Mi nombre es Ariel Schwartz, soy consultor de aquí del BID y voy a estar, me toca moderar este evento. La verdad es una alegría muy grande para nosotros poder desarrollar este conversatorio. Primeramente porque incluso siendo un momento, sabemos, complicado del año, hemos tenido muchísimos inscriptos de toda la región de América Latina y el Caribe. Veo ahí en el chat muchos incluso conocidos, amigos, colegas, así que la verdad es una alegría muy grande. Seguidamente también es una alegría importante porque este es un tema central, como veremos, para el INTAL, enmarcado en el ámbito del comercio, la integración regional y lo que tiene que ver con su relación con las nuevas tecnologías y la digitalización. Y al mismo tiempo, porque si bien es un conversatorio y un diálogo abierto, nos da también la posibilidad de ofrecer a los miembros de Integrados, dado que esta charla y este conversatorio se enmarca dentro de la red Integrados, un panel realmente de lujo. Para aquellos que no formen parte todavía de la red Integrados, aprovecho la oportunidad antes de comenzar para que, pido ahí también en el chat, si pueden poner, como veíamos, el QR, el link, el enlace para sumarse a esta red, que hace mucho tiempo que ya viene desarrollando el INTAL, una red abierta para jóvenes de hasta 35 años, estudiantes, profesionales, académicos, interesados en la integración de América Latina y el Caribe y en todos los temas que venimos llevando aquí desde el INTAL y que deseamos a través de estas capacitaciones y eventos brindar y ofrecer ciertas herramientas para potenciar el rol, por supuesto, de los jóvenes como motores de cambio en la región. Por eso, hace tiempo que desde la red Integrados venimos realizando, por un lado, estos eventos virtuales y capacitaciones, algunas de ellas incluso más largas, también generando espacios de diálogo para los miembros de la red, de intercambio de ideas de manera constructiva, y también hemos realizado, ¿no?, en varias oportunidades también llamados de investigación para el caso de los investigadores. Así que, dicho esto, voy a introducir un poco cómo va a ser la dinámica del evento antes de cederle la palabra a la directora del BINTAL, a Ana Vasco. Primeramente, entonces, vamos a tener una introducción de Ana de la temática de la inteligencia artificial, de las habilidades y de su relación de estas temáticas con el comercio y su impacto para la integración regional. Seguidamente vamos a tener una exposición de Joshua Meltzer, quien es investigador senior de Brookings Institution, sobre el marco y un análisis general sobre el marco global en el que se desarrollan estas tecnologías y en particular la inteligencia artificial y las implicancias de estas nuevas tendencias en términos de gobernanza y acuerdos de comercio e integración. Seguidamente vamos a tener, luego de una tanda de preguntas y respuestas, la exposición de Laura Ripani, quien presentará la visión del BID sobre, ya llevándolo al plano regional, sobre el presente y el futuro del trabajo, poniendo el foco en las nuevas oportunidades para los jóvenes de la región y las habilidades requeridas en este nuevo marco. Y finalmente, antes de la última tanda de preguntas, Paula Garnero, consultora experta en digitalización, presentará, entre otras cosas, los hallazgos, sobre todo de uno de los estudios recientes que tenemos del INTAL y del BID, de América Latina en Movimiento, como coautora del estudio, publicado en octubre del 2023. Presentará entonces los principales hallazgos, lo que tiene que ver con foco en la adopción tecnológica por parte del sector privado, en los países de la región, de estas nuevas tecnologías, el desarrollo de talentos digitales y la demanda de habilidades. Ahora sí, entonces, dicho esto, quiero presentar para la introducción a Ana Vasco, directora del BID INTAL, institución dentro en el marco del BID, en la que trabaja ya desde hace 20 años liderando distintos tipos de proyectos vinculados con integración, género y nuevas tecnologías. Ana es economista y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Integración Económica Regional de la Universidad Internacional de Andalucía de España y un posgrado en Gestión de Negocios Internacionales de Georgetown. Así que, por favor, dicho esto, Ana, te cedo la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse a este conversatorio. Pero en primer lugar quería agradecerle muy especialmente a Joshua, a Laura y a Paula por su tiempo. Sabemos que son épocas
difíciles y tienen agendas muy complejas, así que les agradecemos muy especialmente su participación. Como dijo Eliel, este conversatorio se enmarca dentro de nuestro programa Integrados, esta red para jóvenes interesados en temas de integración y comercio, y también se enmarca dentro de uno de los principales ejes de trabajo del BID Dental, del sector integración y comercio del BID, que tiene que ver con cómo podemos hacer para construir una matriz productiva exportadora más sofisticada, cómo podemos hacer para agregar valor en las exportaciones y cómo podemos hacer para ayudar a las pymes, sobre todo, a desarrollarse en términos de digitalización y a desarrollar también tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vemos es que los niveles de sofisticación, de agregado de valor de las exportaciones, sobre todo extrarregionales, es muy bajo en América Latina y el Caribe, y lo que vemos también que los niveles de adopción tecnológica de las pymes también es relativamente bajo en comparación con otras regiones. Entonces, lo que vemos básicamente y creemos es que América Latina tiene que ir hacia un mayor nivel de adopción, pero también de desarrollo tecnológico que permita incrementar este tipo de exportaciones. ¿Y por qué? Acá hay 3 o 4 razones que creemos que son centrales. En primer lugar, porque hay una clara evidencia de cómo las nuevas tecnologías y en particular ahora la inteligencia artificial contribuyen a incrementar los niveles de productividad, de competitividad y por lo tanto a diversificar la matriz productiva exportadora de los países y de esta manera también contribuyen por supuesto al crecimiento económico. En materia de IA vemos cada día más cómo esta inteligencia artificial está impactando en todos los sectores productivos, generando incrementos en los niveles de eficiencia. Y con esto lo que vemos básicamente es que América Latina está rezagada en estos términos. Vemos como las últimas revoluciones industriales han generado una mayor brecha con el mundo desarrollado y esto queremos que de alguna manera se achique esta brecha. Hay un estudio de McKinsey que salió hace muy poco tiempo que muestra cómo la inteligencia artificial generativa está generando impactos en términos productivos mucho mayores en Europa, por ejemplo, que en América Latina. 3 veces más es el impacto que está generando esta tecnología en términos productivos en estos países desarrollados. Así que por esta razón tenemos que ir hacia ese camino, pero en segundo lugar lo que vemos es que hay algunos países que tienen una enorme oportunidad de no solamente incorporar tecnología, sino también desarrollarla. Y con esto me refiero a países como Argentina, Brasil, Colombia, México, países que tienen algunas ventajas claras en este sentido, que son fundamentales para ello, ¿no? Como por ejemplo el tema del capital humano, la calidad del capital humano, o la cantidad de investigadores por habitante, o la cantidad de patentes por habitante, o los niveles de penetración de Internet. Argentina, por ejemplo, está dentro de los 10 países del mundo con mayor cantidad de empresas de biotecnología. Entonces, acá vemos una enorme oportunidad. Y en tercer lugar, y cuando hablamos más específicamente sobre el tema del comercio, lo que vemos es que el comercio de servicios basados en conocimiento, que es este que incorpora tecnologías, es un comercio que ha sido mucho más dinámico, se muestra mucho más dinámico y menos volátil, menos susceptible a shocks externos que el comercio de bienes. En los últimos años, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las exportaciones de servicios basados en conocimiento ha duplicado a la de bienes. Entonces aquí hay una clara oportunidad. Por supuesto que hay desafíos vinculados al tema del empleo, Laura quizás hace mención a eso, ahora la inteligencia artificial generativa pone otro tipo de desafíos en este sentido, hasta ahora veíamos básicamente que las nuevas tecnologías generando impactos en términos de automatización iban a provocar más desplazamientos en aquellas tareas de carácter rutinario, sean cognitivas o manuales, y ahora aparece con la inteligencia artificial generativa un nuevo desafío que parece impactar más en tareas no rutinarias de carácter cognitivo, afectando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios. Y hay, por supuesto, otros desafíos vinculados con, y acá me refiero exclusivamente al tema de inteligencia artificial, con la discriminación que puede haber en el desarrollo de algoritmos y todos los sesgos que se pueden generar, asociado también a la privacidad de los datos. Pero estamos seguros que los impactos positivos serán más que los negativos. Dicho esto, el punto central que quiero transmitirles es que por todas estas razones hemos comenzado a desarrollar
diferente tipo de investigaciones y de estudios sobre este tema, y hace muy pocos meses se aprobó en el BID la primera operación de préstamo que tiene foco en inteligencia artificial, y que lo que busca es una operación acá en la Argentina, que lo que busca es incrementar las exportaciones en el área de servicios basados en conocimiento con foco en inteligencia artificial. ¿Cómo? Hay tres componentes centrales para eso. En primer lugar, tenemos que fortalecer el vínculo entre el sector científico y tecnológico y el sector productivo, y para eso se va a crear el CAMI, el Centro Argentino de Inteligencia Artificial Multidisciplinario, que va a buscar conectar esas soluciones para que tengan una búsqueda en términos de mercado, una oportunidad en términos de mercado. Hay un segundo componente que tiene que ver con fortalecer el capital humano y las habilidades de los trabajadores en este sentido, porque lo que vemos es que en muchos casos la demanda que hay en estas áreas es superior a la oferta de trabajadores. Y hay un tercer componente que va a buscar promover ya la internacionalización de estas empresas, ¿no? de estas soluciones tecnológicas que se desarrollan. Así que estamos muy contentos con este nuevo préstamo que esperamos comenzar a ejecutar aquí en la Argentina en los próximos meses. Pero además de este préstamo, como decía, hacemos capacitaciones, hacemos estudios, y dentro de los diversos estudios que hemos realizado en los últimos años sobre inteligencia artificial y sobre servicios basados en conocimiento, realizamos este estudio que estamos presentando en el día de hoy, América Latina en Movimiento, su tercera edición. Este es un estudio que realizamos en el marco de la prepandemia, durante la pandemia y ahora en la pospandemia, lo cual nos permitió comparar realmente todos los avances que fue teniendo la región en los últimos años en términos de adopción tecnológica y cómo fue cambiando también la demanda de habilidades. Esta última edición la realizamos también con el apoyo de Laura Ripani, la jefa de la División de Mercados Laborales, que nos acompaña el día de hoy, y Paula Arnero, consultora principal del estudio, va a presentar a continuación los principales hallazgos. Así que dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse a este conversatorio, y espero entonces que contribuya a enriquecer este debate, este diálogo sobre este tema que es tan trascendente para el presente y el futuro de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahora vamos a escuchar a Joshua Meltzer. Primero una cuestión técnica, Joshua, te pido, si no lo hiciste, te pongas en el canal de inglés. Dicho esto, Joshua Meltzer, realmente es un placer muy grande que lo tengamos aquí. Él es investigador senior de Brookings Institution, especializado en las temáticas referidas a la intersección, ¿no? Entre tecnología, nuevas tecnologías y política comercial. Participa en varias iniciativas de Brookings, entre ellas colidera el Foro de Cooperación en Inteligencia Artificial, un diálogo que reúne de manera continua altos funcionarios de varios países, entre ellos Estados Unidos, bueno, de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Singapur, Japón, Australia, junto a expertos en inteligencia artificial de la industria y la academia. Lidera asimismo la iniciativa USMCI, que estudia las potencialidades de este acuerdo de América del Norte para la cooperación económica de esta región. Es profesor de Derecho del Comercio Digital en la Universidad de Melbourne. Ha sido diplomático también australiano, destinado, entre otras cosas, a la embajada nada menos en Washington, D.C., así como consultor para el Banco Mundial, G20, el Consejo Asesor Nacional de Datos de Australia, entre otros. Es JD y LLM por la Universidad de Michigan Ann Arbor. Así que dicho esto, Joshua, ahora sí te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí para agregar, para agregar a esta larga biografía. También producimos las políticas. Si ustedes quieren saber más sobre inteligencia artificial, pueden recurrir a www.policyware.com, y aquellos que quieran escribir, después la podemos poner en el chat para aquellos que quieran una oportunidad para verla. Tiene que ver con la gobernanza y la cooperación de la inteligencia artificial y lo que puede hacerse en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales y tener estas discusiones económicas, particularmente en el G7 y en el Consejo de Tecnologías y Comercio, donde se construyó una plataforma para la oportunidad
de la inteligencia artificial y también abordar los riesgos para producir una inteligencia artificial confiable. Quiero establecer esta escena y este escenario en el momento de lo que está sucediendo y lo que puede suceder en lo que tiene que ver con el frente de gobernabilidad internacional. Es a veces decir lo obvio. Enfrentamos, hay elementos, el chat GPT, por ejemplo, es un modelo fundacional de inteligencia artificial y ha sido muy importante y es diferente de otras versiones de inteligencia artificial, de lo que era el aprendizaje automático, y tienen algoritmos, hay muchos datos y hay una evaluación. Los modelos de inteligencia artificial fundacional, esto es más general, y esta capacidad de transferir enseñanzas donde el conocimiento y donde se puede aplicar este reconocimiento de este conocimiento en otras tareas, y eso es, por ejemplo, en las películas y en otras cosas en Internet. Y también puede ser escalado en las aplicaciones. Esto es relativamente nuevo, donde antes la IA y la aplicación de aprendizaje automático funcionaba. Estos modelos de gran aprendizaje, y sé que ustedes están familiarizados con estas capacidades de, en- del chip. Esto tiene que ver con la ingeniería, y esa ingeniería logra los transistores, por ejemplo, y todos los de silicona. Y esto tiene que ver con la capacidad del chip, de lo que tiene que ver con las capacidades de computación, que se ha incrementado en los últimos 10 años. Esto se ha hecho con diferentes mecanismos en los CPUs y otros procesos. Esto se ha hecho acumulativo y ha producido estos modelos con el tiempo. Entonces, el chat GPT, podemos hablar de eso, y esto es cada vez diferente porque los modelos cada vez son más poderosos, pero vamos a lidiar con modelos que son mucho más, exponencialmente más poderosos. Si tuviéramos un, les voy a dar cómo podríamos concebir estos modelos si uno subiera 30 escalones, 1, 2, 3, hasta 30, hasta el fin de una habitación. Es como una progresión lineal de 1 a 30. Si uno subiera 1, 2, 4 más exponencialmente, ¿cómo podría ser? ¿Cuán lejos podríamos llegar? Entonces, de acá podríamos llegar a Europa, de acá a India, 30 pasos exponenciales. ¿Cómo sería? Eso es cuán lejos. Es muy contraintuitivo, y cuán rápido todo se puede desarrollar y cuán exponencial todo esto puede ser. Esto subraya cuán potentes pueden ser estos modelos y cuán rápido esto va a suceder. Otro elemento que se está dando con estos modelos fundacionales tan amplios es que existen esencialmente un desarrollo de nuevas capacidades para desempeñar lo que se había
programado originalmente. Entonces tenemos esta noción de básicamente desarrollar distintos modelos incorporados dentro de una nueva mentalidad, pero básicamente se está convirtiendo en algo cada vez más desafiante entender los parámetros más amplios de lo que se puede hacer o no, de qué somos capaces, de qué no, y una de las cuestiones que estos modelos están incorporando en los laboratorios y que también se están utilizando en distintos acuerdos y los datos para exponer las distintas situaciones es básicamente saber que es una gran oportunidad, pero también es algo que va a implicar la gobernanza y desafíos a nivel regulatorio. Seguimos tratando de entender cuál va a ser la implicancia económica, social, gubernamental. Los números son muy importantes en términos de oportunidades para crecimiento económico. McKinsey en general observa los sistemas de IA en particular en cuanto a la aplicación de estos modelos a casos de usos específicos, en estos 36 casos de uso en las distintas empresas que se han analizado para mejorar la productividad y que el crecimiento ha sido justamente exponencial, millones y trillones de dólares. Entonces, esto es algo que puede anticipar la ganancia comparada con los sistemas más tradicionales. Esto es algo que puede mejorar justamente el PBI global en un porcentaje muy importante. Entonces, tenemos grandes oportunidades asociadas a la IA, pero además, en cuanto al desarrollo económico, podemos ver una gran cantidad de cuestiones. Si observamos el campo científico, por ejemplo, este es uno de los desafíos, por ejemplo, de lo que se conoce como identificar las proteínas de mapeo estratégico que son cruciales para desarrollar distintos cultivos, distintos mecanismos para producir medicinas, para evaluar, por ejemplo, el pH de distintas sustancias. Se trata de unas 50.000 proteínas humanas que pueden evaluarse y elevar, básicamente mapear todo este diagrama de proteínas en grandes cantidades. Esta es una de las herramientas de lo que podemos utilizar para que se pueda desarrollar un mapeo de absolutamente todas las proteínas del cuerpo humano. Entonces, esto va a ser un nuevo tipo fundacional de medicina o de aplicación en la medicina relacionada con la IA, y esto sin duda va a ser justamente potenciado por distintas empresas. IBM ya está instalando y probando distintos sistemas para probar, por ejemplo, este tipo de cuestiones. También tuvimos el caso de las vacunas contra COVID, en las que se había efectuado y repetido el procedimiento a través de sistemas y modelos de IA implementados. Sé que vamos a dirigir la conversación hacia el impacto económico de la IA, pero creo que todo esto es importante en cuanto a la conversación y al diálogo en términos de comercio. Sí, obviamente tenemos el impacto en lo que es el empleo, los puestos de trabajo y saber cuánto va a reemplazar la IA los puestos de trabajo tradicionales, pero también tenemos que pensar en cuanto a las oportunidades de lo que son los LLM o los modelos de aprendizaje automático. También tenemos que hablar del tipo de, por ejemplo, las rutinas de oficina o de puestos de trabajo más gerenciales, si se quiere, que van a ser cada vez
menos necesarios, tenemos muchos modelos y justamente la inteligencia en general es algo positivo y se utiliza de forma útil para las especies, para el mundo, pero también implica que puede ser un reemplazo para distintos puestos de trabajo. Pero habiendo dicho esto, la investigación sugiere que vamos a ver no tanto reemplazo de puestos de trabajo, sino mejoras de trabajos y que se van a crear nuevos trabajos justamente a raíz de las necesidades que vayan a surgir a partir de la inteligencia artificial. Tenemos un porcentaje de las categorías de empleo que no existían hace 70 años. Por ejemplo, cuánto la tecnología ha incrementado y ha creado distintos empleos, distintos trabajos, y esto sin duda va a ser parte también de esta transición. En cuanto al potencial de la IA, no es solo una forma en la que podemos generar resultados óptimos, sino que es un tema que debe participar del debate de los gobiernos y también pensar en las regulaciones, en las normativas a nivel local y a nivel global para mejorar esta tecnología para que produzca beneficios globales económicos y sociales a través de estas asociaciones. Esto va a requerir todo tipo de medidas políticas locales, desarrollo de habilidades, expandir el acceso a los sistemas de IA a través de una agenda digital que tiene que implementarse y tratar de ayudar a las entidades, a los gobiernos a utilizar estos sistemas. Ya vemos en los datos que las empresas que están utilizando IA, ni siquiera de forma general, sino de una forma un poco más estrecha y más acotada, ya han visto unas ganancias de la actividad espectaculares. Entonces, ya vemos una brecha entre las empresas que han podido implementar la IA y las que no. Entonces tenemos que tener políticas que estén dirigidas a todas las empresas, a todas las instituciones para que puedan utilizar la IA de forma efectiva. También creo que es un tema en el que tenemos que pensar entre los países para acortar la brecha digital y pensar en la que los países que no tienen acceso al espacio digital puedan acceder a él y saber que su situación puede empeorar si quedan al margen de todo este desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tener todas las posibilidades de que la cooperación entre los países pueda crecer cada vez más para el uso de la inteligencia artificial de forma efectiva. Creo que esto es muy importante. Ahora quiero cambiar un poco la perspectiva y cuando hablamos de el uso óptimo de la IA para obtener resultados económicos y sociales, tenemos un desafío regulatorio de cómo maximizar la oportunidad de utilizar y de abordar los riesgos. Ya estamos produciendo este objetivo de alguna forma, que es utilizar la IA de forma confiable y que se centre justamente en las personas, en el ser humano, y que pueda ser justamente abordado en distintos países. Y esta noción de implementar regulaciones para garantizar que estemos abordando los riesgos de forma efectiva, pero también advertir que existen oportunidades. Abordar los riesgos es muy importante porque nos hemos enfocado en los riesgos de forma adecuada, pero también tenemos que tener en cuenta que la IA está permitiendo posibilidades para beneficiarnos, porque justamente no nos damos cuenta hasta que tengamos políticas que puedan apoyar y maximizar las oportunidades que la IA nos brinda.
En cuanto a los riesgos, creo que existen un rango de riesgos que no son nuevos para IA ni para la IA fundacional, sino que potencialmente serán los que van a verse reflejados más adelante. Por ejemplo, la información falsa es algo que ya veremos en el futuro, pero que también estamos viendo hace mucho tiempo. Y sí, quizás los riesgos de la IA lo empeoran un poco más o la acentúan, pero la desinformación o la información errónea o falsa es algo que se ha visto durante varios años ya y los gobiernos están abordando este tema para regularlo. También hemos visto algunos patrocinios de algunas empresas en los que las personas pueden identificar cuando están hablando sistemas de IA para que tengan los mecanismos y saber si se están generando paquetes de información a partir de la inteligencia artificial. Estos son riesgos que no son nuevos, pero que sí quizás se tienen que abordar de forma más seria, porque ganan una importancia mayor. Una de las cuestiones que sucede con los LLM o estos modelos de aprendizaje automáticos es que uno, por ejemplo, escribe un prompt y tiene que esperar la respuesta y uno tiene que ser realista, creíble, sofisticado, pero de hecho esto justamente es como un tipo de alucinación o estar de forma oculta de alguna manera. Entonces, los sistemas tienen que funcionar a través de estos desafíos en cuanto puede ser óptimo, porque desde una perspectiva se puede crear muchísima información utilizando LLMs, por ejemplo, para crear música o para generar gráficos. Que son como una forma de alucinación o de creatividad para incentivar estas producciones, pero también hay muchos desafíos en dejar que los LLM tengan un efecto propio, porque lo que es cierto o verdadero depende muchas veces del contexto y las máquinas utilizan una combinación de mecanismos probabilísticos que transforman los sistemas para identificar lo que sería la siguiente palabra en una oración, por ejemplo, y se tienen que concentrar en la dinámica de una línea, por ejemplo, pero también pueden equivocarse. Entonces, justamente las alucinaciones cada vez van a ser menos y se van a ir afilando con el tiempo, pero también implica que en un nivel de usuario las personas tienen que tener métodos para cuestionar la información que se obtiene de estos LLMs y cómo se accede a esta información. Por ejemplo, hay un caso que se dio en Nueva York recientemente en el que se utilizó un sistema LLM para un sistema de casos en los que se inventaron básicamente. Nadie los chequeó, simplemente se estaba suponiendo que lo que arrojaba el LLM iba a ser preciso y certero. Entonces tenemos que tener un criterio de exclusión en el que hay mucho lenguaje que puede ser viable y es central en cómo justamente operamos, comunicamos un negocio, si tenemos un LLM que va a ser justamente capaz de arrojar resultados en un sistema, esto gana más trascendencia y también el idioma, los dialectos, español, inglés, hay distintas jergas y tenemos una gama muy amplia de de distintas jergas en las que podemos discriminar este tipo de sistemas. Tenemos una gran cantidad de datos en los que se puede reflejar los sesgos, las discriminaciones y justamente todo esto se va a ver en los sistemas LLM
tenemos justamente discriminación sobre la base de raza, de religión. Entonces tenemos que asegurarnos de que los sistemas sean capacitados o formados para abordar este tipo de sesgos y de discriminación que existen en todas partes del mundo. La privacidad también es otro tema que va a llegar en el contexto de los LLM y que tampoco es nuevo, ya está justamente en el mundo digital desde hace años, poder utilizar distintas formas de información y de cómo revelar las identidades. Es una práctica y tiene una importancia cada vez mayor tener legislación sobre la privacidad, pero también cómo estas reglas o regulaciones de privacidad pueden tener una actualización para trabajar y para funcionar de forma óptima con los LLM, con la inteligencia artificial. Tenemos algunas legislaciones que han estado implementadas durante un tiempo y no son perfectas ni mucho menos, así que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Y también una referencia final antes de pasar al punto de la gobernanza. Es algo que justamente va a tener una implicancia distinta en distintas jurisdicciones, un nivel en el que los LLM son justamente capacitados en línea para esta cuestión de los derechos de autor y tener justamente no solamente en la parte de entrada de los LLM, sino también la salida, el resultado de lo que se puede obtener, por ejemplo, el sintaxis de distintas obras o las canciones que se puedan crear y también involucrar la violación quizás de derechos de autor y tener en cuenta los derechos de propiedad, los derechos de autor, a la hora, por ejemplo, de producir música o de sumar prompts, por ejemplo, en cuanto a las distintas piezas que están protegidas por derechos de autor. Entonces, esto también, por ejemplo, es algo que implica no solo los modelos de aprendizaje automáticos, los Large Language Models que estamos mencionando, o LLM, sino justamente todo lo que es el espectro de inteligencia artificial para resolver las cuestiones que tienen que entrar en esta conversación de igualdad, justicia y de derechos de autor. Entonces, la discusión del momento, quizás en los Estados Unidos, en Asia, en Sudamérica, en la Unión Europea, son las distintas formas de gobernanza de la IA. Y mi postura, y esta es una postura que reflejo en el paper, es que lo que vamos a ver es que los países van a moverse rápidamente para el desarrollo de políticas de IA en sus regulaciones. Y ese va a ser el punto de partida para lograr un uso responsable y confiable de la inteligencia artificial. Entonces, dado ese desarrollo de abajo hacia arriba, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en alinear la cooperación entre las distintas formas de regulación de la inteligencia artificial entre los países desarrollados, en vías de desarrollo. No creo que vamos a llegar a un objetivo en el corto o medio plazo, pero sí es algo, por ejemplo, que en el ambiente tenemos que observar todo lo que tenga un alcance internacional y que incida en la geopolítica, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, en los que
los dos líderes están trabajando en estos temas. Creo que necesitamos una cooperación. Entonces, lo que vamos a ver cada vez más es que los países van a desarrollar sus abordajes frente a la inteligencia artificial y tenemos que acercarnos en los sistemas de regulación de IA entre las distintas fronteras y en cuanto a lo que, por ejemplo, se vea en las distintas legislaciones. Por ejemplo, Canadá tiene regulaciones y políticas y hay otros países en los que van a tener implicancias extraterritoriales. Entonces, esto no es algo que atañe a cada país en particular, sino de forma global a distintas comunidades. Por eso es necesario tener una cooperación y necesitamos distintos abordajes para la gobernanza de la inteligencia artificial. Este es un desafío muy difícil porque, como dije antes, estamos tratando de optimizar los beneficios de una tecnología que se está moviendo a pasos agigantados y que no está regulada. Entonces, desarrollar una regulación muchas veces puede tener implicancias, pero también puede tener una gran oportunidad alinearnos con otros países que estén desarrollando inteligencia artificial. El, ah, ay, este año que terminó fue cambiada por el ChatGPT y todos esos caminos sobre leyes. Es probablemente el caso que vamos a necesitar sistemas de desarrollo para que anticipen en los próximos meses y así hacer enfoques regulatorios mm, pero no tienen que ser desde la inflexibilidad. Entonces, necesitamos promover el diálogo y tiene que haber negociaciones y van a ser intensas y para ver todos estos desafíos. Y lo que donde se necesita cooperación y gobernabilidad es acceso. Las fuerzas del mercado van a necesitar los gobiernos que sean proactivos y esto va a ser una combinación de llegar a la infraestructura que computabiliza todos los datos para tener acceso a la inteligencia artificial, de los desafíos y pensando todos estos sistemas que se van a realizar y desarrollar. Entonces, vamos a ver como el tema de las licencias, que estén disponibles en una forma apropiada y que sean eficientes, que sean usadas en términos responsables para grandes y pequeños empresas y países. Lo que yo veo eh, un trabajo muy bueno en el momento es la cooperación internacional y me voy a focalizar en los espacios de comercio y hay mucha discusión y mucho debate que se está dando ahí rápidamente. Lo que tiene que ver con la cooperación internacional, donde yo veo estas discusiones más importantes en el momento son el G7 y en el Consejo de Tecnología y Comercio hay conversaciones bilaterales y esto va a necesitar más conversaciones, más diálogos sobre la inteligencia artificial en la asociación global, la alianza global, y esto tiene el potencial de jugar un papel muy importante en los desafíos. Y esto es el desafío es cómo construimos sistemas inclusivos y todos los miembros del G7 de las grandes economías del mundo necesitan invitar a todos para que esto sea inclusivo y, por supuesto, y necesitamos, por supuesto, la participación de China, pero estas son las bases en el momento. Ya tenemos en
el espacio de comercio internacional, muchas regulaciones y compromisos que son componentes básicos del sistema de gobernabilidad que le permita a la inteligencia artificial abordar los riesgos. Voy a explicar esto brevemente. En los compromisos de las organizaciones internacionales para el flujo de datos transfronterizos, hay algunos compromisos ya realizados. Esto no me quiero ir muy en lo técnico, pero ya hay compromisos sobre estándares, hay muchas regulaciones para la inteligencia artificial y para este desarrollo de estándares internacionales. Hay discusiones de comercio electrónico que esto podría producir compromisos importantes para la inteligencia artificial. Y también los acuerdos de economía digital, que son muy importantes. Quizás no son muy específicos, pero son como un bloque, un componente básico para la inteligencia artificial. Y uno de los más importantes son en estos acuerdos de flujo de datos transfronterizos, porque la razón básica que uno necesita eh, los flujos de datos para acceder a esos sistemas en ambos sentidos. Entonces, estos tienen que estar sujetos a disposiciones hechos por los gobiernos para regular la seguridad em, y la seguridad de todo esto. Nuevamente, tienen que, por supuesto, estar sujetos a disposiciones de los gobiernos, pero esto también va a ser muy importante para los desarrolladores de inteligencia artificial, no solo de la perspectiva de los negocios, pero sino también para asegurarnos que sean estos sistemas de inteligencia artificial responsables. Hay sistemas de fuente abierta también, son muy importantes. Es un área muy compleja porque no es lo mismo en el espacio del software, en lo que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial de fuente abierta. Estos tienen que ser más controlados y necesitan acuerdos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos antes de pensar en la inclusión de estos sistemas de fuente abierta. Tenemos también compromisos en algo que es muy nuevo, en estos acuerdos de comercio digital, en estos acuerdos de asociaciones de economía digital y todas estas corporaciones por ejemplo, organizaciones de estandarizaciones y esto para evaluar los riesgos de los sistemas en los diferentes países y para reconocer esta evaluación de los riesgos para que sea aceptable y satisfactoriamente en los países en donde se están comercializando los productos y servicios y así encontrar sistemas para estar de acuerdo y para concordar con los resultados y para que todo sea aceptable para todos los países, para maximizar el comercio y la oportunidad de los flujos de información y de datos. Hay mucho para hablar. Uno no es necesariamente, esto es específico, sino son sistemas. Es muchas oportunidades, hay muchas oportunidades para que haya cooperación internacional para apoyar estos acuerdos de comercio en la OCDE y en el G7. Después voy a parar.
Em, Creo que hay muchos sistemas que se van a estar usando, sistemas de IA, en lo que tiene que ver con las barreras de los servicios. Son mucho más altas que las barreras de productos entre los países. Entonces, ¿cómo pensamos estas barreras para que estos sistemas de inteligencia artificial permitan hacerlo más dinámicos? Y también tenemos que pensar la infraestructura para construir estos sistemas de inteligencia artificial, para todo lo que comprime este tema, para ver todo el tema de las barreras comerciales. Hay mucho más de lo que podemos hacer, estos principios generales que ya tenemos, estas regulaciones, y para ver los estándares y la Organización de Estándares Internacional, cómo hace estos compromisos. Ya lo mencioné antes, pero creo que es muy importante subrayar que mucho de la inteligencia artificial tiene que ser hecho sobre en agencias o organismos que tienen que ver con los estándares internacionales para que las regulaciones nacionales cumplan con estos estándares. Así podemos expandirlo, estos sistemas en los sistemas. Y un ejemplo es la adquisición pública, es otra área donde esto va a llevar mucha atención, y como efectivos y como estos sistemas de adquisición pública entonces pueden tener resultados de gobernabilidad adecuadas en lo que tiene que ver con los acuerdos de comercio. Hay mucho para hablar, voy a parar, creo. Hay un documento que ustedes pueden leer y voy a contestar las preguntas si las hay. Gracias. Joshua, por tu exposición. Ahora sí vamos a pasar, nos estuvieron haciendo algunas preguntas. Tenemos poco tiempo, pero bueno, empiezo por la primera. ¿Usted cree que la inteligencia artificial podría traer beneficios para las pymes, las pequeñas y medianas empresas que quieren exportar? ¿Podría dar algún ejemplo de ello? Sí, es una excelente pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o esa es Sí, la única? pregunto, pasó una más también. Preguntan aquí si alguno de los acuerdos comerciales que mencionó u otros acuerdos comerciales o acuerdos en general poseen cláusulas que favorezcan la cooperación en investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Y había también una pregunta sobre aquí. Un segundo. Sí, usted mencionó algunos riesgos en el ámbito que conllevaba el ámbito de la inteligencia artificial, si se estaban tomando o si se incluían medidas en el ámbito de la gobernanza internacional frente a estos riesgos, y cuáles medidas faltan para tomar de manera conjunta a nivel internacional frente a estos riesgos. Sí, hay más preguntas, pero bueno, voy a cortar acá por un tema de tiempo. Yes. En lo que tiene, déjenme darles un ejemplo. Una de las barreras de las que tiene que ver con las pymes tiene que ver con el idioma. El idioma es un tema. Si uno mira, por ejemplo, Google, tiene tiene muchos beneficios en lo que tiene que ver con la traducción. eBay hizo un estudio donde ellos miraron donde los servicios de traducción entre inglés y español, y encontraron que aumentó el comercio en 16%. Entonces, y fue una traducción generada por inteligencia artificial. Lo que tiene que ver con las barreras del idioma, el chat box, eso va a ser muy importante. Lo que vamos a ver probablemente son sistemas
que van a hacer, están incorporados en el software y van a mejorar las prácticas comerciales y van a ser muy proactivos y van a ser muy útiles, y estos van a ser muy útiles para las pymes, van a beneficiar a- y los chatbots van a ser muy útiles, y esto va a aumentar las oportunidades para las pymes porque las van a hacer más competitivas, por supuesto. Podría seguir con muchos más ejemplos porque podría seguir explicando todo esto. La segunda pregunta que tiene que ver con la cooperación. Sí, hay dos cosas en cuales los acuerdos de comercio se van a beneficiar. Hay mucho detalle en lo que tiene que ver con las negociaciones fuera. Hay principios de ética que van a tener que ser adaptados y actualizados para todo lo que viene con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la interpretación. Eso sí va a tener que hacerse en las organizaciones de estandarización, y los acuerdos van a tener que estar hechos con base a la cooperación, y vamos a tener mucho aprendizaje entre los gobiernos, entre las empresas, entre las sociedades, de las experiencias y cómo se van a regular. Necesitamos entender cuál es un enfoque óptimo y así tener diferentes enfoques para cada situación nacional, pero necesitamos entender las experiencias para gobernar y regular toda esta inteligencia artificial de forma efectiva. Necesitamos estructurar unas conversaciones y estos cuerpos, estas entidades, estas organizaciones es un muy buen espacio para estas conversaciones. ¿Qué haría y qué falta para la tercera pregunta? Hay un espacio para que estos acuerdos internacionales provean compromisos y vean los riesgos y evalúen los riesgos de la inteligencia artificial en términos de gobernabilidad. Hay principios en la OCDE entre el acceso eh, de los gobiernos y hay que ver todos los temas de seguridad para ver estos acuerdos de comercio, los datos en lo que tiene que ver con proveer más datos para el uso, y también ver em, para también tener en cuenta la privacidad, y eso para que eso se refleje en los sistemas de inteligencia artificial, y eso lo necesitamos hacer con compromisos que puedan evaluar los riesgos. Creo que hay mucha oportunidad, un espacio de oportunidad para que los acuerdos de comercio permitan y usen la inteligencia artificial, y también identificar los riesgos en estas oportunidades y cuáles son los pasos que necesitamos llevar a cabo. No, muchísimas gracias, Joshua, por responder. Sabemos que hay más preguntas, pero pido disculpas por un tema de tiempos. Vamos a pasar ahora a la exposición de Laura. Como decía antes, Laura Ripani es la jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene más de 20 años de experiencia en el área del futuro del trabajo, habiendo publicado ampliamente en revistas académicas sobre mercados laborales, protección social y educación, con particular interés en las oportunidades para los jóvenes. Antes de incorporarse al BID, trabajó en el Banco Mundial en proyectos relacionados con el vínculo pobreza en mercados laborales en la región. Es doctora y máster en economía por la Universidad de Illinois y licenciada y magíster en economía por la Universidad Nacional de La Plata. Así que muchas gracias, Laura, por estar hoy aquí. Ahora sí, le deseo la palabra. Muchas gracias, Eliel. Buenos días. Y gracias, Ana, por la invitación a esta conversación.
sobre temas tan interesantes. Me encantó la exposición de Joshua. Y quería enfocar un poquito más la conversación en el tema de desarrollo de habilidades para esta nueva era del futuro del trabajo. La clave aquí para todos los presentes que están conectados online, que son en su mayoría personas interesadas en el crecimiento de la región, en la conexión con la economía global y en los temas de nuevas tecnologías, es súper importante el desarrollo de habilidades a lo largo de la vida. Debemos estar toda la vida acumulando habilidades que se adapten a las necesidades del sector productivo y nos permitan tener una trayectoria de aprendizaje laboral positiva. Y esto es posible cuando se cuenta con mecanismos de formación que sean adaptables y capaces de evolucionar también al ritmo del sector productivo. En la región hay sectores con enorme potencial de crecimiento y el desafío para aprovecharlos se centra en nuestra capacidad de poder formar a las personas en tiempo y forma a medida que se abren nuevos empleos. Para las personas esto va a implicar una gran capacidad de adaptación, una necesidad de tener una gran adaptación al cambio, ya que habrá nuevos esquemas productivos y nuevas tecnologías en constante transformación. Y ahí las buenas noticias son tres. Una, sabemos que hay creciente demanda para un conjunto de habilidades técnicas en el campo de lo digital y también en lo que es la transición de la región hacia economías más sostenibles, lo que sería la economía verde, como a veces se la llama. Pero además existe una creciente demanda de habilidades socioemocionales. En segundo lugar, sabemos que también que las habilidades son maleables y que se acumulan a lo largo de la vida de diferentes formas. Y en tercer lugar, el mundo actual ofrece cada vez más variedad de formas de aprendizaje y de entrenamiento que podemos aprovechar día a día. Estos, por ejemplo, son modalidades cortas de formación, certificaciones virtuales, híbridas y tradicionales en aula. Y debemos aprovechar de esta manera este ecosistema de formación de habilidades que permita a la fuerza laboral presente y futura tener este combo de habilidades que exige el mercado global. En referencia a las habilidades que más requieren los empresarios, y seguramente Paula va a expandir sobre este tema, los invito a visitar la nueva publicación América Latina en Movimiento, competencias y habilidades en la cuarta revolución industrial, una publicación liderada por Intal y en la que tuve el placer de colaborar, como mencionaba Ana al comienzo. En ella se consultó a 500 empresarios de sectores con potencial para la exportación y la integración regional de América Latina y el Caribe. Y voy a nombrar solo un par de datos para que después se pueda expandir en este tema. Pero entre otros resultados encontramos que cuando se le consulta a las empresas cuáles son las habilidades que consideran más importantes, 9 de cada 10 empresas consideran importantes a las habilidades socioemocionales y cognitivas. Son las más demandadas y tienen una tendencia creciente. Cada vez más, y esto también lo sabemos por nuestros análisis que hacemos desde el banco usando web scraping de plataformas abiertas de postings de trabajo, las habilidades socioemocionales como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, están entre las más demandadas. Asimismo, habilidades cognitivas fundamentales como pensamiento crítico, razonamiento analítico y matemático, expresión oral y escrita también son muy demandadas. Quería destacar esto de habilidades socioemocionales porque creo que no hay que olvidar esta necesidad de las empresas que se manifiesta a través de la encuesta que se ha levantado, pero esto no quiere decir que las habilidades digitales hayan dejado de ser importantes. Lo que vemos en la región es que se necesitarán 2.5 millones de profesionales adicionales para el sector de tecnología de la información y la comunicación para 2026. Y esto es, vamos a necesitar muchas personas, hombres y mujeres, formados para la creación y uso de las nuevas tecnologías. Y como decía Joshua, a medida que surgen nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, también se crean nuevas oportunidades de empleo en el desarrollo y mantenimiento de estas tecnologías. La demanda de expertos en la inteligencia artificial, científicos de datos y profesionales de la tecnología de esa manera seguramente va a estar en aumento en los próximos tiempos. Y como decía Joshua, también algo súper interesante, esto va a transformar también la vida de todos los trabajadores y nos va a mejorar la productividad al incorporar en nuestro día a día el uso de estas nuevas tecnologías.
Y en relación a las nuevas tecnologías, un escollo que vemos a nivel empresarial es que 73% de las compañías tiene dificultades para incorporar estas tecnologías de avanzada. ¿Y cuáles son los motivos para estos escollos para la incorporación de nuevas tecnologías? El primer motivo es la falta de financiamiento y el segundo motivo, en el que quería enfocarme, es la falta de recursos humanos calificados. Entonces, es muy importante para las empresas que exista este pool de talento para que las empresas puedan hacer incorporación de tecnología. Esto es lo que surge de la encuesta que mencioné, de la nueva publicación de Intal, pero estas brechas coinciden con las identificadas en el estudio de talento digital que se realizó en Perú con apoyo del grupo Ser Hoy y con apoyo del BID, y allí 7 de cada 10 empresas decían también tener problemas para encontrar trabajadores con la formación y las habilidades laborales necesarias para incorporación de nuevas tecnologías, fenómeno que aumentó desde el 2020. Y en referencia a los empleos de la economía verde, que también había mencionado, que también me parece que es súper importante mencionar en esta charla, eh, en una transición hacia economías más sostenibles, un estudio de la OIT y el BID hizo un análisis y estimó que se generarán en la región 15 millones de empleos netos, o sea, entre los que se crean y los que se destruyen, la resta, digamos, entonces quedan en 15 millones de nuevos empleos netos que se van a crear. Y esto es una muy buena noticia, pero hay una cuestión de género que hay que abordar, porque uno de los problemas que existe con este potencial es que hoy en día solo 25% de los empleados en empleos considerados verdes en América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres. Y más del 80% de los nuevos empleos que se van creando se encontrarán en sectores que actualmente están dominados por los hombres. Entonces, este tema hay que abordarlo con mucho cuidado y tener mucha intencionalidad en las políticas públicas para apoyar la incorporación de más mujeres a los empleos, tanto digitales, que era una brecha importante que siempre hemos identificado, como también la brecha en el acceso a empleos verdes. Y quería finalizar mencionando un poco lo que estamos apoyando como banco. A nivel de sistema hay un esfuerzo multisectorial para diseñar lo que llamamos trayectorias positivas de formación, de aprendizaje y laborales que se ajusten a los desafíos que existen hoy, pero también mirando hacia el futuro. Y este esfuerzo tiene que contar con la participación de todos los sectores, tanto el público como privado son actores importantes en este esfuerzo, así como el tercer sector, ya que comprender las necesidades de diversos sectores de la economía y ofrecer una solución conjunta y multidisciplinaria es crucial para establecer un ecosistema que vincula al sector productivo y al sector de formación. A nivel individual también apoyamos a los países a tratar de lograr que cada persona cuente con las habilidades que necesitan en cada contexto de la región, que es muy diferente muchas veces. Y el enfoque que también estamos dando y que nos parece sumamente importante es el enfoque de desarrollo de habilidades a nivel sectorial. Por ejemplo, el banco viene trabajando por muchos años en apoyar a los países a crear consejos de habilidades sectoriales. Estos consejos son co-creados con empresas del sector privado de un determinado sector, por ejemplo, de servicios globales o de minería o otros sectores, y permiten enfocar los planes de capacitación en el marco de las necesidades específicas de esos sectores, sean técnicas o socioemocionales. Y esto nos invita a poner en el centro de la ecuación a las personas y a la inversión en talento como un activo del desarrollo de las empresas y de los países, para que sirva también no solamente para empujar la productividad de las empresas que están hoy en la región, sino también para atraer nueva inversión, que es sumamente importante. Y se trata entonces de repensar el tema de talento como una marca país, una marca para atraer nuevos inversores. Y así de esta manera podemos empujar más, no solamente el desarrollo del talento, sino también el crecimiento y la productividad de los países. Y un ejemplo interesante que quería mencionar es el proyecto de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en el sector agropecuario en Argentina.
Este proyecto impulsa el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías en el sector agro a través del mejoramiento de las habilidades de los estudiantes de escuelas secundarias técnicas agrarias de los 2 últimos años en 8 provincias del país. Ahí, como mencionaba, la importancia de la interacción entre lo público y privado. Varios actores colaboran en crear el ecosistema. Está el INTA, que es la entidad que es responsable de la formación, de las mentorías, de las asistencias técnicas y también la articulación con otros actores. Las áreas de educación técnico-profesional de las distintas provincias articulan formaciones entre el INTA y las escuelas, y el sector privado, que son grandes empresas y startups, participan en propuestas de mentoría e integran también herramientas digitales para el desarrollo de las habilidades del sector agro. Otro ejemplo es el que mencionaba Ana al comienzo de la charla, que es un proyecto de apoyo a Argentina en el campo de inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial brindan a países como Argentina la oportunidad de expandir sus horizontes y vender productos con mayor valor agregado a nivel internacional. Y este impulso en la capacidad productiva puede tener un impacto significativo en la economía del país. Algo que se presenta como imprescindible es contar con un lenguaje común, como se denomina en términos técnicos, una taxonomía de habilidades que permita entender cuál es la demanda específica de habilidades que se están generando o se están demandando por parte de cuando se adoptan nuevas tecnologías en sistemas de información que sean modernos y que se conecten de esta manera con un sistema de formación que puede hacer la formación más pertinente posible. La iniciativa entonces que se hizo con el gobierno de Argentina va a ser sumamente interesante porque enfoca en este tema de inteligencia artificial y la conexión con el desarrollo de habilidades para la adopción de más herramientas de inteligencia artificial. Y en ese sentido, solo para terminar mi intervención, quería mencionar que la visión del largo plazo, de todas maneras, va a ser abrazar la transformación tecnológica. Los cambios que se vienen van a ser positivos para la región. Y tenemos que tener una planificación y una inversión continuas en la adopción de tecnologías emergentes, porque esto es lo que va a seguir asegurando un desarrollo sostenible y una posición sólida en la economía global de los países de nuestra región, nuestra querida América Latina y el Caribe, y la formación del capital humano debe ser central en esta ecuación y deben estar preparadas las personas para la creación y para el uso de las tecnologías, y creemos que esto es simplemente imprescindible. Así que con eso lo dejo por el momento, pero les agradezco mucho de nuevo la invitación y estoy atenta a preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu exposición. Ahora sí, vamos a escuchar a Paula Garnero, consultora experta en digitalización. Paula se desempeña como consultora internacional y asesora de gobierno en Argentina y otros países de América Latina. Tiene amplia experiencia en políticas y procesos de transformación digital, con énfasis en tecnologías de la industria 4.0. Acompaña también actualmente a diversas organizaciones en sus procesos de innovación y digitalización, integra redes globales de expertos en inteligencia artificial, como Artificial Intelligence Connect del Council of Americas o OECD Working Party on Artificial Intelligence Governance. Y también, bueno, es licenciada en Economía y magíster en Economía de la Ciencia y la Innovación. Así que muchas gracias, Paula, por estar aquí. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Eliel. Gracias a Ana Vasco por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de muy brevemente compartirles los resultados de este estudio que hemos realizado desde el INTAL sobre la incorporación de tecnologías digitales en las 5 principales economías de América Latina y el desarrollo de habilidades o la vinculación con la demanda de habilidades. Si me permiten, yo voy a compartir pantalla porque tenemos muchos gráficos para mostrarles, ¿sí? Este es un estudio que se realiza por tercera vez. Esta es la tercera edición en la que llevamos adelante lo que nosotros llamamos la encuesta, la ETEC, la encuesta de adopción tecnológica de América Latina, y se centra en el relevamiento de empresas. Estamos relevando 100 empresas por país de 5 países, en este caso Argentina, Chile, Colombia y México.
Los datos que yo voy a compartir hoy son de la tercera edición de nuestra encuesta, que se realizó en los últimos meses del año 2022 y en los primeros meses, en enero y febrero del año 2023. Así que yo creo que refleja bastante bien cómo han avanzado las empresas de la región en lo que nosotros llamamos su proceso de digitalización. Consideramos sí que estos son procesos largos, aquí no hay nada llave en mano, y entonces es interesante ver cómo se van dando, ¿sí? La primera conclusión de nuestro estudio es que digamos, la aceleración tecnológica que vimos en pandemia y que hay un montón de literatura que lo demuestra, ¿no? Como la velocidad en la que se incorporan tecnologías en el 2020 se ha reducido un poco en 2023. O sea, en la pospandemia hay incorporación tecnológica. Nosotros relevamos 11 tecnologías y de esas 11 tecnologías encontramos que en 5 se dan tasas de crecimiento en relación al uso que hubo en el año 2020, o sea, en pandemia, pero en las otras 6 tecnologías que relevamos, el nivel de utilización parece ser menor que el de pandemia, ¿sí? Y aquí lo que encontramos es que las que más crecieron son las plataformas digitales y servicios móviles, que crecieron 35 puntos, la computación en la nube, que creció 23 puntos, la ciberseguridad, que creció 15 puntos, y la Internet de las Cosas, que creció 11, y los sistemas de integración que conectan máquinas con máquinas, principalmente en la industria, también crecieron 11 puntos. Todas las demás se desaceleraron. Sin embargo, cuando calculamos el promedio para las 11 tecnologías, lo que vemos es que en la pospandemia hubo un crecimiento, una aceleración de 3 puntos promedio, cuando en pandemia había sido de 15 puntos promedio. Por eso hablamos de desaceleración. Sin embargo, el mapa final de cómo ha quedado la adopción tecnológica en promedio para las empresas de estos 5 países es este. Tenemos liderando la computación en la nube, donde hay 78% de las empresas que la están utilizando y otro 10% que dicen querer hacerlo. O sea que nos estaríamos acercando casi, estamos alrededor de un 90% de intención y de uso de las principales tecnologías. Lo mismo pasa con las plataformas digitales. Y luego ya, como en un tercer nivel, tenemos otras, como la ciberseguridad, Internet de las Cosas y los sistemas de integración, que tienen una utilización de entre el 45 y el 35% de las empresas. Y aquí algo importante que nos sorprendió es que, opuesto a lo que esperábamos, las tecnologías de Big Data o análisis de datos y incluso la inteligencia artificial se habrían desacelerado. Y esto nos sorprendió particularmente porque venimos de noviembre de 2022, donde explota la IA generativa y hoy se habló muchísimo sobre esta cuestión, pero nosotros lo que encontramos aquí es que hay una menor utilización de estas dos tecnologías. Sin embargo, sí se muestra en los dos casos, en la pospandemia, un gran interés o un mayor interés de uso. O sea, hay 3 de cada 10 empresas que se muestran interesadas en utilizarlas. Y acá estuvimos explorando distintas explicaciones, hipótesis, y lo que encontramos es una cuestión un poco metodológica del estudio, que es que si bien este estudio está orientado a 5 sectores industriales y a 2 sectores de servicio, y dentro de los servicios son en particular los servicios de consultoría y los servicios profesionales, en la industria ocurrió que, por una cuestión de quienes participan de la encuesta, nosotros mandamos la encuesta a un universo de empresas y luego logramos las respuestas que logramos. Y allí pasó que las empresas de biotecnología, por ejemplo, y otras empresas relacionadas al sistema de la salud y del equipamiento médico, tuvieron menor participación en 2023. Es por eso que creemos que la inteligencia artificial en particular y el análisis de datos se muestran como tecnologías menos utilizadas o menos difundidas. Pero también puede ser, y esto yo me inclino más por esta segunda cuestión, con el boom de la inteligencia artificial de este último año, el tema, hay otra comprensión sobre el fenómeno. Quiero decir, les voy a dar un ejemplo. En Argentina, en pandemia, nosotros encontramos o relevamos que el 40% de las empresas decía estar utilizando inteligencia artificial. Hoy en Argentina esto no llega al 20%. El dato de ahora nos parece mucho más real que el de 2020. Yo creo que
que ahora hay un poco más de claridad sobre lo que la inteligencia artificial significa, o bien lo contrario, como que el tema está tan de moda que aquellos que no están seguros sobre lo que están utilizando, o sea, están utilizando software avanzado, pero no están seguros si hay IA, quizás en 2020 decían estoy utilizando inteligencia artificial y no lo estaban haciendo. Ahí los límites de lo que es IA también son un poco a veces confusos para las empresas. Bien, la cuestión es que cuando nosotros hacemos el ranking, mostramos el ranking de cómo han avanzado, o cuáles son las principales 5 tecnologías en la región, lo que vemos es que se dan cambios. En el 2020 había ocurrido que se incorporaba la Internet de las Cosas como una de las 5 principales y se reducía la ciberseguridad. Sin embargo, ahora, en la pospandemia, en relación al año de la pandemia, la ciberseguridad sube del puesto 6 al puesto 3, y también suben los sistemas de integración, que estaban en el puesto 8 en la pandemia y ahora pasan al 5º lugar. Y como les decía antes, cayó la importancia de aquellas tecnologías basadas en datos, del 3er puesto al 6º, y también de la inteligencia artificial, que en 2020 se encontraba en el 4º lugar y ahora se encuentra en el 9º lugar. Bien. Otro hallazgo importante en este documento, y que se condice con mucho de lo que muestra la literatura, es que el tamaño de las empresas y el tipo de actividad influyen sobre los niveles de adopción tecnológica. Nosotros encontramos obviamente que las empresas grandes en América Latina tienen una mayor utilización de todas las tecnologías que relevamos, y aquí en particular de las 5 principales, la diferencia es bastante notable. E incluso en algunas tecnologías en particular, como por ejemplo en la ciberseguridad y en los sistemas de integración, las diferencias son de más de 20 puntos, es decir, la diferencia es muy grande. Y la otra conclusión en relación a los sectores es que los sectores de servicios en general tienden a utilizar muchas más de estas tecnologías que los sectores productores de bienes. Consultadas las empresas por los obstáculos para incorporar nuevas tecnologías, aparece la gran conclusión es que están creciendo. Es decir, en pandemia había de 10 empresas, 6 decían tener problemas para incorporar nuevas tecnologías, y ahora en 2023 son 7 de cada 10. Es decir, el 73% en promedio de las empresas tiene problemas para incorporar tecnologías. Y en algunos países en particular, por ejemplo en Argentina, que lidera la tabla, el 81% de las empresas tienen problemas o dicen tener problemas, el 78% en Brasil, ¿sí? Y otra cuestión a señalar aquí es que Colombia, si bien se encuentra con 74% de empresas que denuncian estos problemas, es la que mostró el mayor crecimiento. En Colombia, desde la pandemia, o considerando los datos de 2020 y comparándolos con los de 2023, vemos que casi 20% más de empresas tienen dificultades. Laura anticipaba que entre los principales obstáculos que identifican las empresas, muchos son de naturaleza financiera. Y esto también lo estamos viendo ahora en un relevamiento que hicimos en Paraguay, donde todo lo vinculado a la inversión, es decir, el acceso al financiamiento, los tiempos para la puesta en marcha, los beneficios asociados al desconocimiento de cuánto va a rendir la inversión, suelen ser problemas muy recurrentes en las empresas. En esta encuesta en particular surge sí, el insuficiente acceso al financiamiento como el principal obstáculo, que se presenta como un problema para el 35% de las empresas. Y que es un obstáculo que creció 3 puntos en relación a lo que observamos en pandemia. También aparecen los altos costos asociados a la puesta en marcha de estas tecnologías, que crecieron 3 puntos y que hoy representan un problema para el 20% de las empresas. Y luego el acceso a los recursos humanos calificados, es decir, la falta de trabajadores con las habilidades necesarias para gestionar la producción y los negocios, en este paradigma 4.0 representa un problema para aproximadamente el 20% de las empresas.
Y aquí lo importante es que se observa un crecimiento de 8 puntos en relación a la pandemia, ¿sí? Hay un aumento bastante interesante. Y el otro problema que creció significativamente que se redujo significativamente son los tiempos para la puesta en marcha, que en pandemia, o los tiempos de implementación de estas tecnologías. Yo les decía que no son tecnologías que se incorporen llave en mano, que en general requieren un reordenamiento dentro de las empresas o que requieren habilidades de adaptación en los trabajadores, entonces muchas veces ponerlas en funcionamiento lleva tiempo. Bueno, estas demoras en los tiempos de implementación se han reducido considerablemente, se redujeron más de 20 puntos. Por país, lo que notamos es que lideran Argentina y Brasil. La falta de acceso al financiamiento en estos dos países representa o es un problema aproximadamente para el 40% de las empresas. Y en el caso de Brasil, las empresas reconocen estar restringidas en esos procesos de incorporación tecnológica básicamente por el acceso al recurso humano calificado. El 27% de las empresas de Brasil dicen estar restringidas por el factor humano. Y en el caso de México, que es el segundo que denuncia este problema, el 21% de las empresas dicen enfrentar faltas de recursos humanos calificados. En el caso de Chile, lo que se observa es que se identifica, más que en los demás países, a las demoras en los tiempos de implementación, que son un problema para el 17% de las empresas. Luego preguntamos sobre los esfuerzos que están haciendo las empresas en relación a la investigación, el desarrollo y la innovación. Y lo que encontramos en 2023 es que se redujo el porcentaje de empresas que están haciendo este tipo de inversiones o este tipo de esfuerzos. En la pospandemia, entonces, estamos hablando de que en promedio el 41% de las empresas está realizando estos esfuerzos, y esto significa una caída de 7 puntos respecto a la pandemia, donde teníamos 48% haciendo este tipo de inversiones, y un aumento de 9 puntos, casi 10, en relación a los años previos a la pandemia, en particular al año 2019. Brasil y Argentina son los países con mayor porcentaje de empresas que invierten en I+D. En el 2023, en el caso de Brasil fue el 47%, y en el caso de Argentina fue del 46%. Y otro hallazgo importante aquí es que esa caída en la inversión en +D+I ha afectado también la participación laboral de las personas o de los trabajadores que tienen habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, las STEM en inglés y las STEAM en español. Aquí lo que vemos es que en promedio en los 5 países se redujo en 4% la cantidad de empleados con este tipo de habilidades que se encuentran vinculados a la fuerza laboral de las empresas que relevamos. Hoy, o sea, en 2023, el 28% de las empresas tienen trabajadores con este tipo de habilidades. Y otra cuestión importante aquí es que las empresas que invierten en I+D+I son las que tienen, obviamente, más trabajadores con estas habilidades, y las que no invierten ni tienen planeado hacerlo son las que tienen menos trabajadores. Aquí lo que vemos es un cambio de 28%, ese 28% se redujo a 18%. Y la otra cuestión importante es que cuando miramos los empleados mujeres y varones que participan por país, que participan en la fuerza laboral, vemos que lidera Chile, donde el 34% de los trabajadores tienen habilidades en STEM, y sigue Argentina con 30%. En el caso de, Argentina creció 3 puntos en esta fuerza laboral, y en México esta fuerza laboral se redujo 2%. Brasil también muestra una caída importante en relación a la pandemia. En pandemia nosotros habíamos relevado que el 36% de los trabajadores tenían habilidades en STEM, y ahora, en pospandemia, esto cayó enormemente, cayó a 18%.
La conclusión aquí es que la caída en las inversiones en I+D+I fue pagada por la fuerza laboral, es decir, hay menos trabajadores con estas habilidades dentro de las empresas, lo que resulta bastante lógico. Luego estuvimos revelando los problemas para contratar. Y aquí vemos que 7 de cada 10 empresas en promedio en esta pospandemia tienen problemas para contratar personas con las habilidades necesarias para gestionar la producción y el negocio dentro del paradigma 4.0. En Argentina, por ejemplo, el 83% de las empresas dice tener dificultades y en Brasil el 74%. Y cuando miramos cuáles son los principales problemas, aparece la baja calidad del sistema educativo como el principal problema. Es un problema para casi 7 de cada 10 empresas en promedio. Esto es cuando nosotros preguntamos cuán importantes eran estos problemas y tenían que calificar si eran algo importante, muy importantes. Bueno, la verdad es que si sumamos las respuestas a algo importante y muy importante, vemos que, por ejemplo, la baja calidad del sistema educativo es un problema para más del 90% de las empresas en la región. Y en orden de importancia le siguen los impuestos. Las empresas dicen que los altos impuestos al trabajo son también una barrera importante. Esta barrera representa el 62% y le sigue la escasez de trabajadores con las formaciones en ciertas tecnologías en particular o nuevas tecnologías, que es lo que dificulta la incorporación de la fuerza laboral. Y en orden de importancia siguen, la incertidumbre sobre el negocio, que es un problema para 5 de cada 10 empresas. Preguntamos también qué estrategias están tomando las empresas para superar estas dificultades, teniendo en cuenta que 7 de cada 10 dicen tener problemas para incorporar tecnologías. ¿Qué están haciendo las empresas en la pospandemia? Y aquí vemos que las estrategias más difundidas tienen que ver con ofrecer mejores salarios y también con desarrollar habilidades in-house. Es decir, el 22% de las empresas ofrecen salarios más altos, o sea, salarios más altos u otro tipo de incentivos salariales, y otro 21% de las empresas ofrecen cursos de entrenamientos que los dictan in-house, que los dictan dentro de las propias organizaciones. Y la verdad es que esto difiere un poco de los métodos que habíamos visto en pandemia. En pandemia, frente a la falta de trabajadores, lo que hacían las empresas era básicamente redefinir puestos de trabajo. Bueno, esto ya no estaría siendo solucionado de esta forma. Y ahora sí, las habilidades valoradas y las faltantes. Como muestra la literatura, y bien dijo Laura, las socioemocionales se consolidaron muy fuertemente en pandemia. Antes de esto, antes de la pandemia, aparecían siempre las STEM, ¿no? Como las habilidades más valoradas o más necesarias. La verdad es que la pandemia puso a las habilidades socioemocionales en el centro de la escena de una manera inaudita. Y esto se mantiene ahora, es decir, en la pospandemia siguen siendo muy importantes, pero tenemos una caída en nuestra medición de 5 puntos. ¿Y por qué? Bueno, porque aparecen las habilidades cognitivas que avanzaron y que hoy representan el 56% de las más, o sea, son muy valoradas por el 56% de las empresas. Es decir, las cognitivas de alguna manera se nivelaron con las socioemocionales. Cuando digo cognitiva me estoy refiriendo a la creatividad, al razonamiento lógico, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas complejos, por ejemplo. Y luego, en tercer lugar, aparecen las habilidades técnicas. Estas habilidades técnicas son valoradas por el 50% de las empresas. Y aquí nos referimos, sí, a las STEM, y nos referimos también a todas aquellas habilidades relacionadas con el manejo de tecnologías puntuales o las habilidades en administración, por ejemplo, u habilidades más operativas como el mantenimiento de los equipos, la programación de software y de algunos equipos en la industria en particular.
Luego, obviamente, las físicas que vienen cayendo, siguen cayendo, y hoy representan son valoradas por el 34% de las empresas. Ahora bien, lo importante aquí es que cuando preguntamos por las faltantes, o sea, de todas estas habilidades, cuántas empresas dicen que faltan, y aquí vemos que de todas las listadas, excepto las físicas, entre un 30 y un 35% de las empresas consideran que estas habilidades, aparte de ser importantes, están faltando, ¿sí? Las más faltantes son las socioemocionales, que el 35% de las empresas dijo que les faltaban trabajadores con estas habilidades, y luego le siguen las cognitivas con 33%. Perdón, las técnicas también fueron 35%. Bien, ahora ya medio para finalizar, las conclusiones de este estudio son que la primera es que el proceso de transformación digital continúa, ese que se ha mostrado tan acelerado en pandemia, continúa, pero de una manera más desacelerada, es decir, va a otro ritmo. Y también lo que vemos es la consolidación de la computación en la nube y de los servicios en la nube y de las plataformas digitales como las tecnologías que lideran la adopción tecnológica de las empresas en la pospandemia. También nos sorprende la desaceleración de las tecnologías basadas en datos, de la Big Data y de la inteligencia artificial, que ya explicamos, tenemos hipótesis sobre qué puede haber pasado aquí, y entre los principales obstáculos que encontramos en la región aparece el financiamiento, y esto lo estamos confirmando en otros países que estamos relevando en estos días. El financiamiento sigue siendo una barrera importante. Y aquí es curioso, digamos, porque hay mucho esfuerzo y digamos, el financiamiento también genera esto que mostrábamos al comienzo, de que las grandes son las que, por supuesto, tienen más adopción tecnológica, es decir, el financiamiento perjudica sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que tiene que, digamos, que urge que los países tomen medidas en este sentido. Es la única manera de reducir la brecha entre las empresas grandes, las medianas y las pequeñas. Luego el acceso al personal calificado, que realmente se ha vuelto un tema cada vez más difícil, y se ha vuelto más difícil incluso que en la pandemia, es decir, acceder a personas con las habilidades necesarias representa un problema muy importante para las empresas de la región. Y el otro obstáculo que sigue importando son los tiempos de implementación de estas tecnologías. Sin embargo, vemos que estos tiempos, o las empresas con estos problemas, son menos que en la pandemia. En la pandemia este fue un problema muy importante, severamente importante. Otra conclusión es que el 73% de las empresas tienen problemas para incorporar tecnologías, y que esto representa un aumento incluso en relación a la situación de pandemia. Vemos también una reducción entonces en los esfuerzos de I+D+I, que cayeron 8 puntos y hoy son realizados solamente por el 41% de las empresas que encuestamos. Y en este sentido siguen liderando Argentina y Brasil con 47 y 46% respectivamente. Y la otra conclusión es que esta desaceleración, entonces, en las inversiones en I+D afecta particularmente a la participación de los trabajadores con STEM sobre la fuerza laboral. Luego, encontramos que 7 de cada 10 empresas tienen problemas para contratar personas con las habilidades necesarias, y que la calidad del sistema educativo sigue siendo identificada como un gran problema. Para darles una idea, en Argentina el 80% de las empresas reconocen esto como un problema, y en Colombia el 75%. Luego, la escasez de trabajadores con formación en nuevas tecnologías es un problema importante, y en Argentina, por ejemplo, representa un problema para el 74% de las empresas. Bueno, y finalmente, las habilidades socioemocionales son las que vemos consolidarse, o sea, tuvieron su boom en la pandemia, pero hoy siguen liderando la tabla de las más valoradas, y en algunos casos, en algunos países, llegan a, si consideramos la última medición, llegan a ser importantes para el 93% de las empresas. Bien, con esto espero haber sido explicativa de la última investigación que realizamos para América Latina en Movimiento. Yo quizás no les comenté, pero este es un estudio que
que se realiza por tercer año consecutivo, donde utilizamos el mismo cuestionario para la encuesta y que nos permite justamente ir monitoreando los cambios en materia de adopción tecnológica y en habilidades en las 5 economías principales de la región. Bueno, estoy disponible para preguntas, si hubiera preguntas, y dejo de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Tenemos varias preguntas, pero bueno, de vuelta les voy a tener que pedir disculpas porque por un tema de tiempo simplemente vamos a tener espacio para 2 preguntas. La primera, que entiendo que la primera va más dirigida a Laura. Hablábamos antes de la inteligencia artificial generativa versus la ola previa. En ese sentido, preguntan cómo se diferencia la era de la inteligencia artificial generativa con respecto a la hora previa de inteligencia artificial, en el sentido de ¿afecta a los mismos trabajadores? Esa es la primera pregunta. Segundo, otra pregunta, si el principal problema en las empresas, decíamos, es el acceso al financiamiento, ¿cuáles serían las alternativas para resolver esta dificultad? Y bueno, también relacionado con eso, había una pregunta cómo superar la eficiencia financiera de América Latina con la participación del BID para regular este déficit financiero. ¿Implica esto redefinir políticas del BID para atender este déficit financiero en Latinoamérica? Hubo varias dirigidas a financiamiento, así que ahora sí, no sé quién quiere comenzar. ¿Quieres, Eliel, empiezo por la diferencia entre Dale. la inteligencia artificial generativa, o sea, la nueva ola de la inteligencia artificial y la previa? Ya hablamos bastante en este conversatorio acerca de el arribo de la nueva generación de inteligencia artificial, así que iría directamente al impacto en los trabajadores, porque la inteligencia artificial generativa, o sea, básicamente lo que se conoce más que nada en esa esfera es ChatGPT, puede tener consecuencias similares a las de las generaciones anteriores, pero también presenta desafíos adicionales. En cuanto a automatización de tareas, la capacidad de los modelos generativos para crear contenido puede afectar a trabajadores en campos creativos, como por ejemplo redacción, diseño gráfico, composición musical, ya que algunos de estos procesos pueden automatizarse. Cuando hablábamos de la ola anterior de inteligencia artificial, en general nos concentramos en trabajadores que tenían tareas muy rutinarias y no el campo, por ejemplo, de las tareas creativas. Pero también, como se mencionó anteriormente, es muy importante también verle el lado positivo a la creación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa. A medida que surgen estas tecnologías, también se crean nuevas oportunidades de empleo, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de las tecnologías. Así que esperamos ver un aumento en la demanda de expertos en inteligencia artificial, científicos de datos, otros profesionales que puedan apoyar este boom tecnológico. Pero también los desafíos éticos y regulatorios son importantísimos. Ahí lo que se mencionó anteriormente, de todas maneras, la generación de contenido por parte de modelos generativos puede plantear desafíos éticos como la creación de información falsa o sesgada, y esto requerirá una mayor regulación y supervisión de estas nuevas tecnologías. Daron Acemoglu, uno de los un autor muy importante que trabaja en el tema del futuro de trabajo y este tema de las nuevas tecnologías. Si quieren pueden leer varios de sus libros y sus artículos sobre el tema, y habla mucho de este tema de los desafíos éticos y regulatorios que son tan importantes para tener en cuenta para el futuro de trabajo. Así que dejo por ahí por el lado de la inteligencia artificial. No sé si, Paula, querías mencionar los temas de acceso a financiamiento. Sí, el acceso al financiamiento sigue siendo un escollo. Y como yo decía al comienzo, creo que si queremos reducir las brechas entre las grandes y las pequeñas empresas, es fundamental atender esta cuestión. Y también algo que está surgiendo en un reglamento que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en Paraguay, tiene que ver con el conocimiento sobre la oferta tecnológica disponible. Hay mucha oferta tecnológica para las pequeñas y medianas empresas. Es muy difícil jerarquizar tecnologías, entender qué tecnología es la más adecuada para su funcionamiento. Y entonces aquí se requieren también acompañamientos o dispositivos claros
o catálogos o plataformas de recomendaciones que puedan orientar a las empresas en este gran mar de ofertas, ¿no? Hoy las ofertas tecnológicas son muchísimas. Por lo cual, creo que lo primero que tenemos que hacer como región es eso, focalizar la ayuda en permitir un financiamiento barato para la incorporación de estas tecnologías. Y otra cosa que yo me salté y que me gustaría comentarles es que a pesar de que 7 de cada 10 empresas en la región dicen tener problemas para incorporar trabajadores con habilidades necesarias para producir y gestionar negocios en esta época, cuando les preguntamos en la encuesta sobre los programas de capacitación públicos o gubernamentales, la gran mayoría de las empresas no los conoce, o sea, no los utiliza porque no los conoce. Entonces también digo esto porque pienso en el financiamiento. Mucho del acceso al financiamiento generalmente baja a través de la banca pública, por ejemplo. Es fundamental que cualquier dispositivo que se establezca para reducir estas brechas tenga la difusión necesaria, porque de lo contrario siempre llega al mismo universo de empresas que están en un loop de muy informadas. Así que ya sea para bajar financiamiento o para promover capacitación, la cuestión de la difusión de la información es fundamental. Bueno, muchas gracias. Entonces, con las palabras de Laura, de Paula, ahora sí cerramos este conversatorio. Quería agradecerles a todos los participantes de toda la región por haberse interesado en la temática y haber estado presentes aquí. Quería recordarles también, bueno, tienen en pantalla para descargar la publicación América Latina en Movimiento, de la que veníamos hablando, y también recuerdo, para sumarse a la red integrada. No sé si se puede poner la placa en pantalla. Y con esto sí, muchísimas gracias a todos.